Muy buenos días. Podemos comenzar, ¿no? Esta clase. Bien, comenzaremos. A ver, empezaremos por el examen. El examen o el último parcial o la defensa, como quieran llamarlo, es la siguiente semana, el martes y el jueves. Y para esto ya saben los requisitos o las características que tiene que tener el proyecto, ¿no? Tiene que ser cualquier proyecto en Arduino, ¿no? Y ese proyecto tiene que ser controlado, monitoreado desde Java, desde algunas ventanas en NetBeans. No, eso es un primer punto, ¿no? El segundo es que ese mismo proyecto tenemos que agarrar algunas variables de ese proyecto. De repente tiene sensores o tal vez algún botón por allí o alguna otra variable que controla ese Arduino. Esa variable almacenar en una base de datos, ¿no? Almacenarlo, mostrar, hacer alguna consulta por ahí, ¿no? Esa sería la otra característica. Y además hemos agregado la característica de que se pueda graficar esa información. Esa información que desde Arduino recuperamos y está almacenado en una base de datos, esa información poder graficarlo, ¿no? Con la librería. ¿Listo? Entonces esas serían las características que tiene que tener sus proyectos, o si quieren llamarlo, el, el archivo o el documento que van a presentar para el tercer parcial. ¿Listo? Ahora, para la organización, ¿quién va a dar el martes o quién va a presentar el martes y quién va a presentar el jueves? Eso lo vamos a hacer. Ya lo tengo abierto aquí. Este registro les he mandado, ¿no? Un formulario. Debe estar por aquí. Este de aquí, ¿no? Les he mandado un formulario para que puedan introducir sus datos. Y este es el resultado. Como les decía, el primero que ha llenado va a dar el día martes. El segundo que ha llenado es el jueves. Y así en ese orden vamos a ir dando, ¿no? El martes, aquí le corresponde al jueves, el martes, el jueves, martes, jueves, para que todos podamos alcanzar. Ahora, respecto al tiempo, ¿no? Son 19 alrededor de 20 por clase, como 10 estudiantes. Va a ser algo de 8 minutos más o menos. Entre 7 o máximo 8 minutos por estudiante. Listo para que haga su presentación. Listo, entonces pueden ya ir preparando para ese tiempo, ¿no? Solo máximo 8 minutos.
de exposición, de demostración, ¿no? Y lo que les comentaba, y les vuelvo a repetir, traten de que ese es su proyecto, no sé, de repente la alcaldía o alguna gobernación, alguna empresa les ha pedido que hagan eso y justo en estos días tienen que mostrarles lo que han logrado hacer, ¿no? Mostrar todas sus características, que puede hacer, que no puede hacer, cómo se podría hacer más de esas cosas, no sé, ¿no? Entonces traten de convencer, ¿no? Como si fuese para convencer a alguien. Asumiremos de repente que es una premiación, ¿no? Un concurso de repente, y necesitan convencer a alguien de que ese proyecto es muy bueno, ¿no? Entonces, este es el orden. Listo, entonces no se olviden de estos horarios. Y si no están, bueno, vamos a pasar con el siguiente, ¿no? Así que ese día tienen que estar ya todos preparados, ¿no? Para hacer su defensa. No sé si tienen alguna duda respecto a eso, o algún comentario tal vez. Dice uno más podemos para tomar captura, ¿sí? Sí. ¿Alguna otra duda, alguna consulta de repente? Bien, si no hay dudas, continuaremos con nuestro avance. Lo que estábamos haciendo hasta ahora, a ver dónde estamos. No sé si está lo último que hemos hecho por aquí. Lo último que hemos hecho, aunque no está actualizado esto. Estamos haciendo un poco de Internet de las cosas. Entonces ya hemos visto de manera general cómo funciona, ¿no? La tarjeta que se tiene que conectar a Internet. Podría ser el Arduino 1, podría ser el ESP32, podría ser el ESP8266 o otra tarjeta, pero que tenga Wi-Fi, ¿no? Que se pueda conectar a Internet. Ese era un requisito de este lado de la tarjeta, ¿no? Que sea capaz de conectarse a Internet. Arduino 1 no puede conectarse, pero hay módulos, ¿no? Así como hay el módulo Bluetooth, también hay el módulo Wi-Fi. Entonces también se puede configurar para que se conecte a Internet. Eso era por un lado, ¿no? Y del otro lado necesitamos alguna página web. Necesitamos un servidor. Un servidor donde está almacenado nuestra página web y donde para nuestros ejercicios, además de la página web, hemos utilizado algún archivo de texto, ¿no? A ver, ¿qué más necesitamos? Bueno, eso es lo que hemos necesitado hasta ahora, ¿no? Y como estas tarjetas están conectadas a Internet, también este servidor está conectado a Internet, entonces esta tarjeta con este servidor o con la página web se pueden enlazar. No puedo ir, sacar información o enviarle información
ya se puede hacer eso, ¿no? Y además, como esto igual está en internet, cualquier usuario o algún cliente, si quieren, de cualquier lugar, con cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, también puede interactuar con el servidor, ¿no? Ver qué es lo que tiene. Si tenía una página web, ver esa página web. Y con eso empezar a trabajar, ¿no? Entonces hasta ahí ya hemos logrado. Hemos logrado encender un LED, por ejemplo, enviar una variable a la página web. Hemos logrado controlar un servomotor y ver los valores de un potenciómetro. Entonces esas acciones hemos logrado, ¿no? Entonces si eso es lo que podemos hacer, entonces todos nuestros ejercicios o todos nuestros proyectos o todo lo que hemos hecho o lo que han hecho también se puede realizar bajo este sistema, ¿no? Entonces cualquiera de sus proyectos, ¿no? De repente alguien ha hecho, no sé, un parqueo automático. Entonces ese mismo parqueo lo podemos realizar ya no solo con Arduino, ¿no? O tal vez ya no con Java. También lo podemos hacer a través de una página web, ¿no? Entonces todas esas modificaciones podemos realizar. ¿Listo? Entonces lo que aquí de repente nos falta es su base de datos. Entonces hoy día haremos esto. Haremos que esa página web se conecte, bueno, en este servidor, ¿no? Se conecte a la base de datos y empecemos a almacenar información. Por ejemplo, de aquí, ¿no? De repente el servomotor, los valores del servomotor, almacenar en la página web, ¿no? O el potenciómetro, de repente no es potenciómetro, un sensor de temperatura, esa información que se almacene en la base de datos. ¿Listo? Y no solo almacenar, ¿no? Ya hemos visto, cuando hemos trabajado con Java, podemos hacer diferentes operaciones, ¿no? Podemos almacenar la información, podemos de repente eliminar la información, hacer algunas consultas, buscar algún cierto valor, ¿no? O modificar. Hemos hecho varias operaciones, aunque de las más básicas, pero de las que más se utilizan, ¿no? Entonces la forma de trabajar va a ser muy similar a lo que hemos hecho directamente en MySQL o lo que hemos hecho ya con Java, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer con PHP. ¿Listo? Esa diferencia vamos a hacer. Entonces trabajaremos con la base de datos MySQL, pero desde nuestra página web. ¿Listo? A ver, para eso necesitamos, no sé si esto está aquí, este es nuestro servidor, ¿no? El 00 web host. Puede ser, como les decía, otra empresa, no hay ningún problema, la forma de trabajar va a ser muy similar. ¿Listo? Entonces en esta empresa pueden registrarse y crearse una cuenta de la forma gratuita. Pueden ingresar y se registran. Pueden registrarse con, no sé, de repente Facebook o con alguna cuenta de Google. No hay problema. Entonces, en mi caso yo ya estoy registrado, ¿no? O podría registrarme con otras cuentas más, no hay ningún problema. Y cuando se registren, en mi caso, ya me sale directo la ventana principal. Dice que esta es mi página web, está funcionando y esta es la dirección, ¿no? En el caso de ustedes, la primera vez, les va a pedir que ingresen un nombre para su sitio, para su página web. En mi caso yo le he puesto este nombre, Remote Arduino.
En el caso de ustedes, de repente puedan colocarle sus datos personales o cualquier otro nombre. Y de forma automática ya el servidor les asigna esta dirección de página web donde van a poder acceder, ¿no? Entonces no puedo editar todo esto. Simplemente coloco esta mitad del nombre y la otra mitad es que la empresa coloca su nombre, ¿no? Como es gratuito, está así. Pero si alguien se anima a pagar, esta parte de atrás se puede ya omitir, ¿no? Se puede borrar. Entonces, esto es lo que vamos a tener la primera vez, ¿no? Y en esta casilla, en este icono de aquí, al medio dice administrar la página web. Y nos sale la ventana para administrar nuestra página web. Y de este lado nos dice, ¿no? Esta es nuestra página web, se llama así, Remote Arduino en este caso. Y de todo esto, lo que nos interesa es esto, las herramientas. En sus herramientas tienen diferentes opciones. De los que nos interesa ahora, o bueno, con los que hemos ido trabajando, inicialmente era este, el File Manager, este de aquí. Ese File Manager ingreso y es donde puedo crear los archivos. El .txt, el .php, esos archivos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Mi ventanita principal del servidor, la carpeta raíz. Y dentro del HTML está toda nuestra información, ¿no? Eso por un lado. Entonces esto ya casi ya lo hemos logrado hacer, ¿no? Podemos crearnos archivos, carpetas, organizar y todo eso. Pero aparte de eso, también podemos hacer base de datos. Entonces justo es esto lo que vamos a hacer ahora. A ese nuestro proyecto que hemos hecho le vamos a agregar la base de datos. ¿Listo? A ver, para que se entienda un poco, no sé si está habilitado esto. Esa es nuestra página principal. Como les decía, se puede ir editando, ir mejorando, colocándole colores, lo mismo que en Java, ¿no? Se puede hacer lo mismo. Entonces algunas cosas, por ejemplo, he ido modificando, ¿no? Por ejemplo, estos botones podría cambiarle de este tipo, ¿no? Cambiarle el fondo que sea rojo, que sea verde, la letra que sea ya de color blanco. Se puede hacer eso, ¿no? O que todo el documento esté al centro. Entonces se puede hacer esas modificaciones, no hay ningún problema. Entonces, de esta misma página lo que vamos a hacer es, esta parte ya lo hemos hecho, ¿no? Para poder encender o para poder apagar, ya lo hemos hecho, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? No sé si esto está por aquí. ¿No? Por ejemplo, podía encenderlo. Y del otro lado apagar, ¿no? Este de aquí hemos utilizado para el servomotor. Podemos colocar algún valor y enviar, ¿no? Y hace que el servomotor se mueva. Y este potenciómetro de aquí está aquí. Hasta ahí es lo que hemos hecho, ¿no? Hasta aquí. Ahora este de aquí abajo ya es la base de datos. Por ejemplo, en este caso estoy registrando los valores de este potenciómetro. A ver, intentaremos cambiar esto un poco. Y por ejemplo, ese potenciómetro cambia sus valores y a la base de datos se va registrando, ¿no? Y además este formato que estoy utilizando
Ya lo hemos hecho una vez en NetBeans. Simplemente mostrar los últimos 10 registros, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y le he puesto aquí un botoncito para eliminar todo el registro. Y la base de datos queda en blanco. Pero empieza a llenarse otra vez, ¿no? Se llena otra vez con nuevos registros, ¿no? Y esto podríamos ir modificando. Y es más, ¿no? Un siguiente paso sería que a esto, o con esta información, lo mismo que hemos hecho con Java, poder graficar. También se puede graficar aquí. Una gráfica en eje X y Y, por ejemplo. Y graficar algo de información. También se puede hacer eso. Bueno, si es que todavía tenemos algunas clases, si es que todavía se puede pasar, aunque ya estamos al límite, pero si es que de repente por ahí surge alguna clase por aquí, de repente podríamos complementar. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora. Esta información del potenciómetro, agregarle a la base de datos, y de la base de datos extraer información y mostrar aquí. Y si yo quiero eliminar todo el registro, un botón para eliminar todo el registro. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora para eso regresaremos aquí. Estamos en el administrador de base de datos. Esta página, bueno, este servidor me acepta hasta 2 bases de datos, nada más, ¿no? Y aquí algunas de sus características. El límite de las tablas son 100 tablas lo que yo puedo utilizar. Entonces para nuestros ejercicios es más que suficiente. Y el espacio que nos asigna es 1 giga, ¿no? Para la base de datos, para manejar los registros, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces podríamos así crear una nueva base de datos, y lo que nos pide estos datos de aquí, y esto es lo importante, eso no tienen que olvidarse. Por ejemplo, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Lo mismo que hemos hecho con el servidor que hemos utilizado, el Vertrigo, ¿no? Necesitábamos el nombre de usuario, la base de datos, la contraseña. Necesitábamos esa información para poder conectarnos a la base de datos. Entonces aquí también va a ser necesario recordar cuál es el nombre, el usuario y la contraseña. ¿Listo? En mi caso yo ya he creado uno. Por ejemplo, yo le he puesto como base de datos el nombre de la base de datos, que se llame sensor. Pero, y otra vez les digo, ¿no? Como esta es una página gratuita, un servidor gratuito, entonces ellos me asignan este número más de aquí. Entonces yo solo le he dicho que sea sensor, pero la empresa me ha dicho no, te vamos a agregar además estos números de aquí. Entonces me agregan un ID más. Entonces al final el nombre de la base de datos va a ser este, ID 1497/sensor. Este es el nombre. Ahora el usuario, ¿qué nombre va a ser mi usuario? Yo le he puesto root, así, ¿no? Root, pero lo mismo, la empresa me asigna este número más de aquí. Entonces en realidad mi nombre de usuario va a ser ID 1497, todo esto, ¿no? Y el host, esto también me va a servir, localhost. Este host, ¿por qué también aquí está local? Porque esta base de datos está funcionando en este servidor, está en este mismo servidor,
esta base de datos. Entonces está almacenado localmente. Entonces por eso aquí también es localhost. ¿Listo? Lo que aquí sí ya no me muestra es la contraseña, ¿no? Entonces más adelante vamos a ver qué contraseña le he puesto. Entonces necesito en realidad al final esos cuatro datos. Necesito saber el host, dónde está almacenado la base de datos, en este caso localhost. Necesito saber el nombre de la base de datos, en este caso es ID 149 sensor. Necesito el nombre del usuario, ID 14 root, y la contraseña. Entonces es lo mismo que nos pedía en Java, ¿no? La misma información. Entonces, una vez creado la base de datos, podemos administrar. Y si se fijan aquí, podemos borrar esta base de datos y crear uno nuevo, cambiarle el password o ingresar al PHP MyAdmin. Y si se fijan, es la misma ventana con la que hemos empezado a trabajar base de datos. Entonces, como les decía, de este PHP MyAdmin lo que hacemos es trabajar con el MySQL y el formato de trabajar, esta herramienta es el mismo. Entonces, si hay, y lo que les decía, ¿no? Si utilizan otro servidor, nosotros hemos utilizado el Vertrigo, utiliza el PHP MyAdmin, esta ventana. De repente hay otro servidor, el Champ, por ejemplo, también el mismo formato es el que vamos a tener, ¿no? Cuando trabajemos con MySQL, ¿no? O de repente Laragon, también vamos a tener algo así. ¿Listo? Entonces, si se fijan, es lo mismo. Y todo esto ya hemos explicado. De este lado tenemos las bases de datos. Por ejemplo, aquí está el que tenemos, sensor, ¿no? Está ahí la base de datos. Y tiene una tabla que se llama sensor, ¿no? Entonces esta parte igual ya hemos visto. Podemos crearnos una nueva base de datos de repente. Desde aquí también podríamos crearnos dentro de esta base de datos una nueva tabla. Por ejemplo, aquí dice crear tabla, podríamos crearnos una nueva tabla, por ejemplo, que sea, no sé, temperatura, tabla temperatura y 2 columnas. Y si se fijan, todo es lo mismo, o sea, no cambia nada. Y lo que siempre hemos hecho, podría colocarle fecha y temperatura. La fecha que sea timestamp y que sea automático, ¿no? La fecha actual. Y hasta ahí, ¿no? Que sea lo más simple posible. Y ya tengo, ¿no? Dos tablas, uno que se llama temperatura, otro que se llama sensor. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos hacer el SQL, hacer el select, el insert, el actualizar, y este codiguito es el que nos sirve, ¿no? Entonces todo esto ya hemos visto, es lo mismo. ¿Qué más nos faltaría ver aquí? Lo que nos faltaría es cómo enlazar esta base de datos con nuestra página web. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí no hay mucho problema, aquí vamos a hacer de la forma fácil. Aquí vamos a crear la base de datos y nos vamos a crear una tabla. Por ejemplo, puede ser temperatura o puede ser sensor. Entonces hasta ahí. Y lo que vamos a hacer en nuestra página web ya va a ser directamente las operaciones de insertar un registro, estos de aquí, ¿no? De insertar
eliminar, modificar o actualizar. Todas esas operaciones SQL, estas operaciones, ¿no? Seleccionar, insertar, actualizar, eliminar. Estas acciones son los que vamos a realizar desde aquí, ¿no? También podríamos crear la tabla, ¿no? Pero en este caso lo haremos directamente desde aquí, la tabla. Y en PHP haremos esto, el select, el insert, delete. De repente el actualizar más. ¿Listo? Entonces, del lado de la base de datos, ya lo hemos hecho varias veces, así que no hay mucha complicación en hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso ya tenía uno que se llama sensor y lo mismo, ¿no? Fecha y analógico. Y registra la fecha y los valores que tiene, ¿no? Entonces podemos trabajar también con esta con esta tabla, ¿no? O con el que hemos creado. El que hemos creado ahorita está en blanco, ¿no? Entonces, para recordar, simplemente podríamos hacer un SQL y tratar de insertar algún valor. Insertar en la tabla temperatura. La fecha ya hemos visto que no necesitamos, entonces le voy a quitar eso. En la tabla temperatura, en la columna temp, ¿qué valor le voy a registrar? Por ejemplo, un 55. Y continuamos. Y este es el SQL que he utilizado para insertar. Y verificaremos. Temperatura. Ya tiene un registro, ¿no? El 55. Aquí está. Entonces eso ya hemos visto, ¿no? Con SQL desde aquí podríamos ir probando. O de repente borrar ese archivito, ¿no? Lo que hemos agregado. Borrar de la tabla temperatura y la condicional. Entonces esto ya lo hemos visto. Haremos de este lado. ¿Cómo nos vamos a conectar ahora? Para eso, otra vez tenemos que editar este archivo index.php. Entonces todo estamos haciendo aquí. Pero ya lo más recomendable en realidad es ir trabajando con diferentes ventanas. En nuestro caso todo lo estamos llenando aquí. Como les digo o les vuelvo a repetir, lo más ideal sería que en una ventana, en el index por ejemplo, esté solo el menú de opciones. Un menú que diga de repente entrada de valores, salida de valores y registros, por ejemplo, ¿no? Para entrada de valores, de repente todo lo que está entrando aquí, por ejemplo mensajes. Para salida, todo lo que voy a sacar, por ejemplo los botones, estas cajas de texto. Y en la parte de reportes, otra ventana donde pueda ver ya este tipo de reportes, ¿no? O gráficas si quieren, o un botón más que diga gráficos y tener un botón que diga gráficos, ¿no? En nuestro caso vamos a trabajar aquí, todo en index. ¿Listo? Entonces para eso necesitamos entrar al servidor y otra vez entrar al index. Ahora este archivito cada vez está siendo más largo. No sé si se fijan, cada vez es más largo. Entonces la parte del HTML o lo que se puede ver no ha cambiado mucho, casi nada, ¿no? Aquí teníamos el primer botón on. Simplemente aquí ya le he puesto algunas propiedades. Esto de aquí, ¿no? Que sea de color verde, la línea blanca y todo eso, ¿no? Todo ese detalle le he puesto aquí en el estilo. El estilo, y ahí dice, ¿no? El tamaño de la letra, el fondo, los colores y todo eso. Eso es lo único que le he ido agregando para de repente editar un poco. Para el otro botón, para el off, también lo mismo. Su estilo estoy cambiando, ¿no? Nada más. Esto ya lo teníamos, así que no hay problema. Esto de aquí también. Eso está aquí.
el texto y el botón. Y en ambos casos también le hemos puesto algo de estilo, ¿no? El tamaño de la letra y todo eso. Eso igual ya lo hemos hecho. Estos 3 mensajes de aquí también lo hemos hecho. Aquí están esos 3 mensajes. LED, servomotor, potenciómetro, ¿no? LED, servo, potenciómetro. Y lo que estoy agregando aquí es simplemente este último que dice mostrar, que en realidad sería esto, y un botón de eliminar. El botón aquí está, input, botón eliminar. Listo, entonces simplemente lo que en este caso estamos agregando es esto. Nuestro código PHP que va a llamar a una función para mostrar, y el formulario que tiene solo un botón, ¿no? Un formulario y un solo botón. Eso es todo lo que hemos agregado. Entonces veremos del lado de PHP cómo vamos a ir trabajando. Entonces, como ven, aquí no hay mucho problema, solo es un botón y una línea de código de PHP, nada más. Entonces veremos al otro lado. Del otro lado, a ver, desde aquí, por ejemplo, esto de aquí ya lo hemos hecho para el botón on y off. Luego hemos hecho la variable status que Arduino nos manda. Hemos hecho el valor que mandamos al servomotor desde la página, desde nuestra página web. Lo que le mandamos para que se mueva el servomotor también está aquí. Y lo que Arduino nos manda, ese potenciómetro, el valor, también lo hemos hecho aquí. Entonces todo eso está ahí. Simplemente aquí le he agregado un código para eliminar. Esto ya es para la base de datos. Eso está agregado. Y aquí arriba, ¿no? Este código de aquí. Entonces ese código analizaremos cómo funciona. ¿Listo? Entonces haremos el primero. Vamos a trabajar con funciones. Y hemos visto, ¿no? En Java o NetBeans podemos trabajar con funciones. En Arduino también hemos hecho funciones. En PHP también podemos utilizar funciones. ¿Y cómo se crea esa función? Le ponemos, ya no es el void, ¿no? El clásico siempre hacíamos void y void sumar, por ejemplo. En este caso ya es función. Con el nombre de función, por ejemplo, función, no sé, crear tabla, por ejemplo. Crear tabla. Y así quedaría la función. Y aquí adentro estaría todo el código de la función. ¿Y cómo voy a llamar a la función? Simplemente con este nombrecito, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero utilizar? Por ejemplo, aquí abajo quiero utilizar aquí. Entonces aquí para llamarle simplemente sería este mismo nombre de aquí. Y punto y coma. ¿No? Entonces esa es la característica o la estructura. Le pongo función, el nombre de la función, paréntesis y llaves. Y aquí adentro va a estar todo el código de la función crear tabla. Y para llamar a esta función simplemente coloco el nombre que le he puesto. Le he puesto crear tabla, crear tabla. Entonces esto, si se fijan, hemos hecho en Java o hemos hecho en Arduino, es lo mismo. Entonces PHP también es lo mismo. También hemos visto, por ejemplo, este detallito de aquí, de enviarle alguna variable. Normalmente, si es que fuese Arduino, tal vez le podemos colocar un int, no sé, un int x, si es que fuese Arduino. ¿Y eso a qué equivale? Que para que funcione este crear tabla,
necesito enviarle además una X o necesita recibir. Y si es que es en este formato, al crear la tabla, aquí tengo que mandarle algún valor, un 54 por ejemplo. Llamo a la función y le envío un 54, ¿no? Llamo a la función y esta X va a valer 54, ¿no? Entonces eso ya hemos visto. Esto es un poco para recordar. Vamos a borrar todo esto y vamos a separar aquí. Entonces esta es la primera función que vamos a utilizar, se llama agregar y justo va a ser esto de aquí, ¿no? Para insertar, tal vez debería llamarles insertar, ¿no? Para insertar valores a la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer para insertar valores? Entonces eso vamos a ver aquí. Entonces lo primero que necesito hacer es conectarme con la base de datos. Para conectarme solo necesito esta línea de código. Pesos, me creo una variable, ¿no? En este caso que se llame con. Y este es el que me ayuda, MySQLi Connect. Este es el que me ayuda a conectarme. Y para conectarme a la base de datos, ¿qué necesito? El nombre del servidor, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Si se fijan, es lo mismo que hemos hecho en Java. Necesito la misma información. Entonces aquí un poco lo estoy separando en variables. Por ejemplo, la variable server name o el nombre del servidor, donde lo he puesto aquí arriba. El nombre del servidor va a ser localhost. Justo lo que no sé si está por aquí. Aquí está. El host es localhost, ¿no? Colocamos ese nombre. El nombre del usuario es id14 root. Eso debe estar por aquí. El usuario, aquí está, id14, ese mismo nombre. La contraseña, bueno, yo le he puesto informática.2021. Esta es su contraseña y el nombre de la base de datos. ¿Qué se llama la base de datos? Era sensor, pero con un ID, ¿no? ID14 sensor. Ese mismo nombre lo pegamos aquí. Entonces, lo que les decía, esa información es el que necesito para poder conectarme. ¿Y cómo me conecto? Con el MySQLi Connect. Este es el que hace la conexión y utiliza esta información. Aquí lo hemos hecho separado, ¿no? Con variables. Podría colocar directamente el nombre aquí. Todo esto directamente aquí, sin variables, no directo y solo una línea, para que no sea largo. ¿Listo? Entonces, de esta forma nos vamos a conectar a la base de datos. Y una forma para verificar sería este siguiente paso de aquí. Hasta aquí. Esto verifica la conexión. Pregunto si esta variable conexión, pesos con, si no tiene nada, entonces que me salga error, un mensaje de error. Posiblemente la contraseña está mal, el nombre de la base de datos está mal, el usuario está mal, algo está mal en la conexión, al final no se conecta. Si no se conecta, eso es lo que dice aquí. Si no hay conexión, que me salga un mensaje de error. ¿Listo? Simplemente es eso, ¿no? Aquí, verificar que me he conectado. Después de eso, ya tengo la conexión. Ya estoy conectado con esta base de datos. Con el ID 1497 sensor. Ya estoy conectado. Entonces, el siguiente paso. Yo quiero agregar archivos o insertar valores. Entonces, aquí colocaremos que sea insertar registro.
¿Cómo voy a insertar registro? Entonces ya hemos hecho la conexión, hemos verificado. Ahora podemos insertar un registro. ¿Cómo vamos a insertar el registro? Entonces esto de repente lo podemos separar. ¿Dónde se fue? Aquí. Y esto lo separaremos así. Para insertar, ¿qué necesito hacer? Lo mismo que hemos hecho en Java, lo mismo que hacemos aquí. El código, la instrucción SQL. En nuestro caso, la instrucción es esta. Insertar en la tabla sensor, en la columna analógico, el valor, este valor, ¿no? Entonces, eso mismo de aquí podríamos sacar. El formato, ¿no? Entonces, podríamos probar con sensor. SQL. Y insertar, ¿no? Insertar en la tabla sensor solo la columna analógico y un valor de 33, por ejemplo. Esto borramos y todo esto 33. Entonces, este sería mi instrucción SQL. Lo puedo copiar. Y es más, veremos si lo registra. Y me dice se ha insertado correctamente. Entonces, esto está bien. Entonces, eso mismo lo puedo utilizar aquí. Y a ver, vamos a ver un poquito la diferencia. Si es que tiene. Este era ese mi código. Y si se fijan, es lo mismo. Entonces, lo mismo que hemos hecho en Java. Necesito que toda esta instrucción esté entre comillas, el SQL. Y además, como es PHP, al final del código punto y coma. Y toda esta instrucción lo almacenamos en una variable aquí, ¿no? En SQL. Y además, inicialmente, esto podría ser simplemente un 8, así, ¿no? Entonces va a insertar un 8 en esta tabla. Pero en nuestro caso vamos a utilizar una variable. ¿Listo? Antes de ver esta variable, continuaremos. Asumiremos que esto es un 8. Se ha quedado así. El siguiente paso es esto. Aquí lo estoy haciendo directamente en un if. Le pregunto en el if o hago en el if. Hago MySQL y el query o la consulta, ejecutar la consulta. Hasta aquí no he hecho nada. Simplemente esa instrucción SQL lo estoy almacenando en una variable SQL, nada más. No he hecho nada ahí. Simplemente como si fuese un mensaje, insertar y todo eso. Donde realmente ejecuta la consulta es este de aquí. El MySQL, el query. Este es el que ejecuta instrucciones SQL. ¿Y qué dice? Dice ejecutar una consulta SQL. ¿Y dónde? En la conexión. Dice en esta conexión que hemos hecho. Entonces eso equivale a la base de datos. Dice en esa base de datos que nos hemos conectado, porque al final esto es conectarme con la base de datos. Dice aquí, con la base de datos que me he conectado, o a esa base de datos, ejecuta esta instrucción SQL. Y la instrucción SQL dice insertar en la tabla sensor, columna analógico, valor 8. Eso es lo que hace. Si esta instrucción es verdadero, un mensaje podemos sacar y decirle que hay un nuevo registro. Y si es falso, podemos decirle error. Error en el SQL y un mensaje de error.
Eso es lo que hacemos. Y como ya está insertado o ha salido el error en cualquiera de los casos, puedo ya cerrar la conexión con la base de datos. MySQL, cerrar la conexión, pesos con esta conexión. Lo cerramos. Aquí abrimos la conexión a la base de datos, insertamos un valor y nos salimos de la base de datos. Cerramos todo. ¿Listo? Entonces ese es el procedimiento que vamos a realizar para nuestros ejercicios. Tengo que conectarme, puedo verificar la conexión, hago mi operación SQL hasta aquí y luego me desconecto. Después de hacer todo eso, me desconecto. Ahora aquí lo que nos faltaba es este numerito de aquí. Si es que se queda así, todo el tiempo va a registrar un 8. O bueno, cada vez que llame a la función agregar, va a registrar un 8. Entonces yo no quiero registrar el 8. Yo quiero registrar una variable que tengo aquí abajo, ¿no? De repente quiero registrar esta variable, o este de aquí, o este de aquí. ¿Y cuáles son esas variables que estoy mostrando aquí? Podría aquí repasar un poco. Esas variables que estoy mostrando están aquí. Por ejemplo, echo pesos status. Pesos status es este de aquí. Pesos texto, la variable pesos texto, es donde está el servomotor. Servomotor, esta es la variable pesos texto. Y el otro es pesos potenciómetro. Esta es la variable pesos potenciómetro. Entonces, esta variable es el que quiero almacenar en la base de datos. Entonces, vamos a trabajar con pesos potenciómetro. Entonces, aquí arriba donde está, para agregar, voy a agregar no un 8, agregaré pesos potenciómetro. Algo así debería ser, pero no va a funcionar así de forma directa. No va a funcionar porque ya hemos visto, tanto en Arduino como en Java, esta función solo, bueno, las variables que tengo aquí solo funcionan aquí, no puede funcionar en otro lado. Entonces esta variable potenciómetro pertenece a otro lugar. Ese potenciómetro debe estar por aquí abajo, creo que hemos hecho, ¿no? Entonces pertenece a otro lugar esta variable. Entonces vamos a tener un poco de conflicto aquí. Esto porque es una función. Si no fuese función, esto lo utilizaríamos en cualquier lugar. Pero como está dentro de una función, no puedo utilizarlo directamente. Entonces, ¿cómo voy a recuperar esta variable? Entonces voy a utilizar este pesos valores. En vez de pesos potenciómetro, le diré pesos valores. Entonces voy a utilizar pesos valores. Y en esta función dice pesos valores. Entonces, ¿cómo tendría que ser? Entonces, tendría que llamar a la función agregar y tendría que enviarle la variable potenciómetro. Así tendría que ser para que funcione. Cuando llame a la función agregar, tengo que enviarle la variable potenciómetro. Y ese valor se va a almacenar en valores. Y valores es lo que voy a almacenar o lo que voy a insertar en nuestra tabla. Entonces, en este formato sí nos va a permitir. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer.
cuando llame a la función, mandarle el valor del potenciómetro. Y recién va a funcionar. Directamente colocarle aquí pesos potenciómetro no me va a funcionar. ¿Listo? Ese detallito hay que ir considerando cuando trabajamos con funciones. Justamente esa es esta característica de aquí, ¿no? Que nos permite recibir algún valor. Y de aquí nos permite enviarle algún valor o alguna variable, ¿no? ¿Listo? Entonces nuestra función agregar ya está. ¿Y qué rato vamos a agregar? Entonces eso ya es un poco libre, ¿no? ¿Dónde puedo utilizar la función agregar? ¿Qué rato puedo almacenar? Entonces eso ya no es muy crítico, ¿no? Dependiendo a nuestro programa, ¿dónde quiero agregar? Y si lo dejo así, cada vez que ejecute el index PHP, llama a la función agregar y agrega, ¿no? En nuestro caso no lo haremos ahí. Agregaremos donde está el potenciómetro, podría ser. Podríamos agregar aquí. Cada vez que presione el botón ON, podría hacer esto, ¿no? Cada vez que presione el botón ON, este botón ON de aquí, cada vez que presione ese ON, además de que registre en el archivo txt, llame a la función agregar y agregue el potenciómetro. Podría ser ahí, ¿no? O podría ser en el botón OFF, en el botón o en este mensaje, en el status. Podría ser en el valor o podría ser en potenciómetro. Entonces en nuestro caso aquí, ese mismo código. Si quieren lo mismo, ¿no? Agregar potenciómetro. Entonces a esta página web, cada vez que le llegue información desde Arduino, si Arduino registra algún valor, bueno, cada vez que Arduino todo el tiempo nos está mandando, ¿no?, el potenciómetro. Entonces cada vez que nos mande Arduino, lo voy a registrar. Voy a llamar a la función agregar y le voy a mandar ese valor de pesos potenciómetro. Ese valor que ha llegado, ese mismo valor, voy a mandar a la función agregar. Y la función agregar, ¿qué dice? Ese valor que tiene el potenciómetro lo almaceno aquí, me conecto a la base de datos, verifico la conexión y voy a insertar ese valor que ha llegado desde Arduino, el valor del potenciómetro. Lo agrego a la tabla sensor. Ejecuto esa instrucción y al final, si quieren, esto también lo podemos comentar para que se entienda. Aquí cerramos, ¿no? O nos desconectamos si quieren de la base de datos. Entonces de esa forma podemos, aquí estamos, agregar la variable potenciómetro a la base de datos. Entonces cada vez que Arduino nos manda esta variable potenciómetro, no sé si está por aquí, donde estamos, la variable potenciómetro, servomotor, enviar potenciómetro, aquí está. Lo que Arduino manda es esto, ¿no? Cada vez que Arduino está mandando potenciómetro, se activa este código de aquí. Y cuando se activa, almacenamos esa variable y todo eso. Aparte de hacer todo esto, le digo que ese valor que está mandando, por ejemplo 423, ese valor se almacene en la base de datos. Ese 423 se almacena en potenciómetro y llama a la función agregar. Llama a agregar, valor va a tener el valor que ha mandado, 423. Se conecta a la base de datos y 423 es lo que va
insertar ese valor en la columna analógico de la tabla sensor. Eso es lo que hace. ¿Listo? Entonces con eso ya podemos agregar valores a la base de datos. Entonces justamente aquí no tengo un botón que diga agregar. Lo que está pasando es que cada vez que Arduino manda la información, se está agregando. Cada vez que manda se agrega un nuevo registro. No, por ejemplo, Arduino ya ha mandado 662. Ese valor lo ha registrado. Manda 895. Está mandando a Arduino ese valor. Y cada vez que manda ese valor, lo está almacenando en la base de datos. Entonces, hasta ahí está. Pero no me sirve mucho. Necesito ver. Entonces, haremos el código para poder ver todo lo que está registrando. Entonces, aquí ya hemos registrado todo. Entonces, ahora necesitamos ver esos valores. ¿Cómo voy a ver todos los valores? Entonces, haremos el código para ver esto. Entonces, para hacer eso, nos vamos a crear otra función que se llame mostrar, o si quieren ver, mostrar, visualizar, lo que quieran, ¿no? La función mostrar, y tiene todo este código. ¿Y qué voy a hacer para mostrar? El procedimiento ya va a ser muy similar. Primero me conecto a la base de datos. Si se fijan, es el mismo código. No, de repente podría hacer esto en otra función todavía para no repetir, pero para que se entienda lo estoy haciendo aquí mismo. Para mostrar los valores de la base de datos o de la tabla, primero, ¿qué voy a hacer? Conectarme a la base de datos. Después de conectarme, necesito verificar la conexión. Verifico la conexión. Si es que ha habido conexión, y si no hay conexión, que me salga el mensaje error. Después necesito hacer el SQL para mostrar. Entonces aquí vamos a hacer el SQL para mostrar. Este es el que me interesa. Si quieren lo separamos. Para mostrar los resultados voy a utilizar este. Select asterisco from sensor ordenar. ¿Qué hace todo esto? Dice seleccionar todas las columnas de la tabla sensor. Nuestra tabla sensor tiene dos columnas, entonces va a seleccionar las dos columnas. Y dice además ordenar de acuerdo a la fecha. Entonces toda esa tabla lo va a ordenar de acuerdo a la fecha. Pero dice en forma descendente. No va a ser en forma ascendente, en forma descendente. Eso equivale del último registro al primero. Eso es lo que está haciendo aquí. Y además dice límite 10, solo 10 registros. Entonces, incluso esto mismo, a ver, probaremos si funciona aquí. Seleccionar todas las columnas de la tabla sensor, ordenar de acuerdo a la columna fecha, que sea descendente y solo 10. Y aquí está, como resultado me sale esto. Ordena todos estos registros de acuerdo a la fecha. Y solo me muestra 10 registros. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en realidad me está mostrando los últimos 10 registros. Este es el último. El que sigue y el que sigue, ¿no? En ese orden.
Entonces el último que ha llegado o el último que se ha registrado era este, ¿no? Entonces esta consulta, eso es lo que hace, ¿no? Y esto también hemos hecho un ejemplo en Java, ¿no? Entonces es algo muy similar, de ordenar y solo sacar 10 registros, por ejemplo, o mostrar 100, o mostrar 1000, ¿no? Se puede hacer diferentes formas, de diferentes maneras. O seleccionar una fecha específica, ¿no? Todos los registros del 9 de junio, por ejemplo, del 10 de junio, todos los registros del 11 de junio. También podríamos hacer eso. En este caso es los últimos 10 registros. Entonces, esa es nuestra consulta SQL. ¿Y cómo vamos a ejecutar ese SQL? Entonces, aquí va a ser un poquito diferente. Lo primero que voy a hacer, aquí, ¿no? El MySQL Query. Aquí lo estoy haciendo un poco separado. Aquí hemos hecho directamente en el if. Si se ejecuta, está bien, y si no, nos sale error. Aquí lo estoy ejecutando en la consulta y todo ese resultado lo guardo en este pesos result. Entonces el resultado, ¿qué sería? Si ejecuto esto, el resultado es esto de aquí. Este resultado, ¿dónde lo estoy guardando? En esta variable pesos result. Ahí está todo el resultado. Ahora, ¿qué me falta? Ya tengo el resultado, ya he obtenido esto, pero está en una variable. Esta variable necesito mostrarlo, necesito que se vea algo así, ¿no? Necesito que esta información, todo esto, verlo aquí. ¿Cómo voy a ver eso? Entonces tenemos que hacer algunas otras modificaciones más. Entonces ahí continuamos con este. Aquí le pregunto de mi resultado. Pregunto si es que hay más de 0 registros. En realidad equivale si es que hay al menos un registro. Si es que esta consulta tiene al menos un registro, ¿qué es lo que va a hacer? Mostrar la información. Y si no hay ningún registro, que nos salga un mensaje, no hay registro. Eso es lo que hace este if, ¿no? Si quieren esto para que sea vea mejor. Este if, otra vez, ¿no? Este if lo que hace es contar las filas. Dice cuántas filas hay. Por ejemplo, en nuestro caso, ha logrado encontrar, le he dicho 10 y ha sacado los 10. Entonces, como resultado, esto me va a decir la cantidad de filas es 10. 10 es mayor a 0, correcto, ¿no? Bien. Pero, ¿qué pasa si mi base de datos estaba vacío? Ejecuto la consulta, pero mi tabla estaba vacío. No va a sacar ningún registro, va a estar vacío, en blanco. Si es que está vacío, aquí me va a salir cantidad de filas 0. Voy a tener 0 filas, ningún registro. Si tengo 0 filas, esta condición no se cumple, pasa aquí y me dice no hay registros, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de que haya registros, si es que hay registros, ¿cómo los voy a mostrar? En este caso voy a utilizar un while. Y el concepto es el mismo que hemos utilizado en Java al momento de mostrar. Lo que hace este while es agarrar el primer resultado. Como ya sé que tengo registros, lo que hace es agarrar el primero, este while de aquí, este codiguito de aquí. MySQL fetch assoc de pesos result. Eso lo que hace, este codiguito de aquí, el fetch assoc, lo que hace es agarrar
una columna, no una columna, una fila, ¿no? La primera fila. Esto es lo que agarra. Agarra todo esto. Como ya tengo la información de esta primera fila, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a imprimir. Y le digo imprimir este mensaje. Que diga fecha. Que diga potenciómetro. Y el mensaje, ¿no? Entonces eso voy a hacer. Como ya tengo todo esto, ¿cómo recupero cada columna? Entonces eso veremos un poquito más de detalle. Este eco, al final hacemos así, ¿no? Un mensaje, supongamos hola mundo, es lo más común que hemos hecho, ¿no? Un mensaje, o este de aquí, no hay registros. O puedo imprimir, si quieren, fecha, ¿no? Lo puedo dejar así, fecha, dos puntos, así, ¿no? Es simplemente un mensaje. Pero si este mensaje quiero agregarle variables, lo que hacíamos, ¿no? En Arduino hemos hecho, ¿no? Un mensaje y una variable, o en Java hemos hecho también. Aquí también se puede hacer eso. Pero para agregarle una variable, le colocamos un punto. En Java, bueno, o en Arduino le colocábamos un más, ¿no? Más y la variable. Algo así, ¿no? En PHP lo que hacemos es colocarle punto y el nombre de la variable. Por ejemplo, pesos, teníamos una variable potenciómetro. Algo así. Entonces voy a imprimir un texto y una variable. En ese formato funciona. Pero para nuestro caso necesito el valor de la columna fecha. Entonces, ¿cómo voy a sacar esto? No necesito pesos potenciómetro, necesito fecha. Y en nuestro caso, esa fecha en realidad está en esta variable pesos, la fila, ¿no? No es la columna, la fila, pesos columna. Entonces, de pesos columna, esto es pesos columna al final, o pesos fila, esta información, y de pesos fila tengo dos registritos, ¿no? Fecha y analógico. ¿Cuál quiero mostrar? Entonces aquí le pondré fecha. Así va a quedar. La variable de la columna fecha. De la columna fecha, ese resultado, ¿no? Eso es lo que voy a mostrar. Entonces puedo hacer eso. Un mensaje, punto, y la variable. Puedo hacer eso. Entonces aquí arriba eso es lo que estoy haciendo. El mensaje, punto, y una variable. Y si quiero otro mensaje, le agregaré punto y un mensaje. Por ejemplo, potenciómetro. Entonces tengo mensaje, punto, tengo variable, punto, y puedo agregar otro mensaje. Ahora si quiero otra variable, le agregaré un punto y le pondré pesos de la columna que he seleccionado, bueno, de la fila, de esta fila, quiero el valor analógico. Entonces, de esa fila necesito el valor analógico. Y ya está, si se fijan, está en ese formato. Mensaje, punto, variable. Otra vez punto, mensaje, punto, variable. Y así puedo ir combinando toda una lista larga si quiero, ¿no? Y aquí hay un mensaje más. Entonces le agrego punto, un mensaje más. Si yo quiero un mensaje que diga hola mundo, no hay problema. Pero este BR
que es. Yo no quiero hola mundo, yo quiero BR, un mensaje BR. Y si recuerdan, cuando colocamos este simbolito de mayor y menor, esos simbolitos en realidad son códigos para HTML. Toditos utilizan eso. Cualquier codiguito HTML necesito agregar eso. Quiero este input, necesito el menor y al otro lado el mayor. Entonces aquí lo que estoy haciendo es agregarle código HTML. Y este BR, ¿qué es? Es un enter. Lo que normalmente hacíamos en Arduino, por ejemplo, el print, hacíamos, ¿no?, el serial.print y le colocábamos ln. Este ln era hacer un enter, ¿no?, hacer que imprime en una nueva línea, como si fuese un enter. Este mismo efecto del print ln, aquí utilizamos el br. Este br equivaldría a ese enter. ¿Listo? Entonces todo esto ya lo podemos borrar. Entonces este while es eso lo que hace. Recupera la primera línea y sus valores lo muestro. Fecha, pesos row, fecha y analógico. Y le pongo un enter. Y eso va a ser este efecto. Imprime la primera, enter. Luego va a imprimir la segunda, enter. ¿Y eso por qué está haciendo? Porque es un while. Este while está repitiendo varias veces. Imprime la primera, enter. La siguiente, enter. La siguiente, enter, enter, enter. Y imprime todita la tabla. Eso es lo que está haciendo aquí. Imprimir cada fila. Después de imprimir la fila, un enter. La siguiente fila, enter, ¿no? Y con eso vamos a lograr que imprima esta consulta, lo que le he pedido que me muestre. Seleccionar todas las columnas de la tabla sensor, ordenado de acuerdo a la fecha, en forma descendente y solo 10 registros. Eso es lo que le he pedido. Y eso está en la función mostrar. Entonces cada vez que llame a la función mostrar, se va a ejecutar este código. Ahora, ¿dónde colocamos la función mostrar? Lo mismo que el otro. Podría colocar en el botón on. Cada vez que presione el botón on, ¿dónde estamos? Mostrar. Esto pondremos copiar. Cada vez que presione el botón on, llamo a la función mostrar y me va a mostrar. Podría ser eso una alternativa. Pero yo no quiero en el botón on. No quiero en el botón off. ¿Cómo quiero? Que todo el tiempo se vaya actualizando y se vaya mostrando. Además en esta posición, después del potenciómetro. Entonces yo no quiero cuando llegue el status, no quiero en servomotor, no quiero en valor, tampoco quiero en potenciómetro, no quiero en ninguno de estos. Entonces, ¿dónde lo hago? Entonces lo haré aquí abajo, al final, justamente aquí. Después del potenciómetro, después de este potenciómetro, llamaremos a la función mostrar. Abro PHP y ejecuto la función mostrar. Va a llamar a la función mostrar en esta posición. Entonces, después de potenciómetro, en esta posición, llama a la función mostrar. ¿Y la función mostrar qué hace?
muestra el mensaje, ¿no? Si se fijan, muestra un mensaje, la variable, otro mensaje y la variable. Eso es lo que está haciendo. Aquí está mostrando todo eso, ¿no? Como ha llamado la función mostrar, busca la función mostrar. ¿Dónde estás, función mostrar? Aquí estás. ¿Qué hace la función mostrar? Conecta la base de datos, ejecuta la consulta y empieza a mostrar o a imprimir cada uno de estos. Imprime, imprime, y justamente eso hace. Imprime toditos, imprime, imprime, y eso es lo que se ve. Y si no hay registros, me va a salir no hay registros, y cierra la conexión al final, ¿no? Entonces abro la conexión y cierro la conexión. ¿Listo? Entonces de esa manera también puedo mostrar estos valores. Lo que nos faltaría sería el último, para eliminar. ¿Cómo voy a eliminar? Este botón, al presionar el botón, que se elimine todo. Y como es automático, esto otra vez se registra y otra vez me muestra los registros, ¿no? Entonces haremos este eliminar. Y otra vez nos crearemos la función eliminar. El agregar ya hemos hecho. Aquí está el eliminar. Esto lo bajaremos. ¿Qué dice eliminar? Esto ya es muy repetitivo, ¿no? Me conecto a la base de datos, verifico la conexión y hago la consulta. Mi consulta SQL para eliminar. ¿Y qué dice mi consulta para eliminar? Dice seleccionar de la tabla sensor. Bueno, seleccionar, eliminar, ¿no? Eliminar de la tabla sensor. Y mi condición, ¿a quién voy a eliminar o a quiénes voy a eliminar? A todos los registros donde la columna fecha sea mayor a 0. Entonces, por ejemplo, esta es mi tabla sensor. Va a eliminar a todos los registros donde la columna fecha sea mayor a 0. Y si hago esa condición, en realidad va a eliminar todo lo que hay, ¿no? Porque cualquier registro de aquí, toditos son mayor a 0. Entonces, todito lo va a eliminar. Eso es lo que hace. Entonces, al final, mi SQL es eliminar todo el registro. Podría decir de acuerdo a la fecha. Eliminar simplemente de tal fecha a tal fecha los registros. Eliminar todos los que son del 10 de junio, por ejemplo. Podría colocar la condicional aquí, donde la fecha sea igual a 10 de junio del 2020, todo eso, ¿no? Tendría que colocar. En este caso quiero eliminar toda la tabla. Entonces una forma sería esto. Y aquí verifico, ¿no? O ejecuto esta instrucción SQL con el MySQL query. Si esto está bien, me dice un mensaje eliminado. Si no logré eliminar, error que salga, ¿no? ¿Por qué podría ocurrir esto, no? De repente he logrado conectarme, pero después de conectarme, justo en ese momento, el servidor ha dejado de funcionar. Entonces, en esos casos, de repente podría ocurrir esto. Que ya no va a poder eliminar porque se ha desconectado, ya no hay conexión con el servidor. Y cerramos la conexión. Si se fijan, es lo mismo que hemos hecho en Java. Nos conectamos y de repente no hemos hecho incluso hemos hecho, ¿no? Hemos verificado la conexión y hemos ejecutado la consulta. No es lo mismo. Entonces, ahora es el eliminar. ¿Y qué rato voy a llamar a la función eliminar? Este ya es más fácil, ¿no? Cada vez que presione el botón eliminar,
que se elimine. Entonces en el botón eliminar, ¿dónde está el botón eliminar? Aquí está ese botón que se llama eliminar. Entonces cada vez que presione eliminar, que se borre todo el registro, ¿no? Entonces, ¿esto dónde está? Tengo que llamarle aquí arriba. Y justo mi código está más simple todavía. Aquí digo, si es que hay alguna variable que ha llegado con el nombre de eliminar al index PHP. Y justo aquí tengo una variable eliminar. Y es el botón eliminar registro. Y es en el método post. Este post llega, ¿no? Llega con post, ¿dónde estamos? Llega con post o enviamos con post la variable eliminar. Y aquí arriba en el PHP dice, aquí justo, con post ha llegado alguna variable eliminar. Si ha llegado alguna variable eliminar, llamo a la función eliminar. Llamo a la función eliminar y el eliminar debe estar por aquí. Este es mostrar. Eliminar. Y hace la consulta eliminar todos los registros. Y con eso terminamos. Y con eso generamos o podemos tener ya todo esto, ¿no? Podemos ir registrando a la base de datos de forma automática, y en realidad es cada vez que el potenciómetro va cambiando, ¿no? Bueno, cada vez que Arduino nos manda la información, cada vez que manda la información se registra, ¿no? Se va registrando internamente a la base de datos y puedo mostrar esos valores aquí. Puedo mostrar los últimos 10 registros ordenados de mayor a menor, sería, ¿no? Del último registro hacia abajo. Si hay un nuevo registro se actualiza, ¿no? Si se fijan, se actualiza, la fecha se actualiza y un nuevo registro. ¿Qué más puedo hacer? Puedo eliminar todos estos registros. En realidad no solo esto, aquí solo estoy mostrando 10, pero con esto eliminar, en realidad elimino todo lo que tiene la tabla. Entonces eliminar y me dice, no, ya no hay registros, está en blanco. Pero Arduino siempre nos está mandando un nuevo valor. Entonces se registra otra vez empieza a llenarse. Y toda esta información, vamos a regresar un poco, se registra en esta tabla. No, aquí se está registrando otra vez. ¿Y cuánto puedo registrar? Justamente eso hemos visto por aquí. Nos da hasta 1 giga para registrar, ¿no? En este caso, como solo son numeritos, entonces nos da harto espacio, ¿no? Podemos verificar aquí. Me dices, tengo una tabla. Y a ver, vamos a actualizar esto. Podríamos ver aquí, ¿no? Todavía no ha llegado a los megas. Entonces todos estos registros que tiene hasta el momento todavía no llega a los megas, ¿no? Todavía no estoy ocupando ni el 1% de este giga, ¿no? Entonces me da esta base de datos de repente para almacenar información, tal vez de 1 mes, 2 meses, tal vez hasta de 1 año podría almacenarme la información, ¿no? Y esa información estaría ahí guardada, ¿no? Como tengo 1 giga, entonces no va a haber mucho problema. Y además que la información que tengo es bien simple, ¿no? Solo es tipo entero y tipo fecha, ¿no? Y algo bien sencillo la información.
¿Listo? A ver, ¿qué más nos falta hasta aquí? Con eso ya estaría casi completo, casi todo hecho, ¿no? De repente aquí lo que les decía, poder graficar esto, ¿no? Como hemos hecho en Java con el JFreeChart, de repente aquí también podemos hacer algo muy similar, empezar a graficar este potenciómetro, ¿no? Ver cómo está cambiando sus valores. A ver, hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, como les explicaba, este último tema no entra en el examen, ¿no? Pero sí es un tema que ya se está trabajando en la actualidad. Todos los proyectos se hacen con este tipo de tecnología. Entonces sería interesante cuando ya regresen a sus carreras, en tema de sus proyectos empiecen a aplicar este tipo de tecnologías también, ¿no? Para que también sus proyectos estén actualizados, ¿no? Que no solo sea Arduino, que no solo sea Java, que también sea base de datos y además que todo esté en la nube, ¿no? Que todo esté en internet. Entonces ya tener proyectos de este tipo, ¿no? Y obviamente aquí nos falta hacer harto diseño. Y lo que les decía, podrían utilizar si no me equivoco, este Dreamweaver, si alguien quiere profundizar un poco más. Este software Dreamweaver es para diseñar páginas web, para que no se vea así, solo blanco y negro, para ponerle animación, algún fondo, algún icono, para que el diseño sea más agradable. Por ejemplo, no sé, de repente que tenga este diseño, que tenga botones, iconos por aquí, imágenes por allá, de colores, o de repente que tenga su página web, en este caso es HTML, ¿no? Podrían hacer de ustedes es PHP, que tenga este estilo, ¿no? Un icono por aquí, que tenga un botón de este tipo, que tenga un fondo, los iconos de en este formato, en este diseño. Justamente para hacer una página de este estilo, podrían utilizar esta herramienta, el Dreamweaver. Podría ser esa una opción. Este software nos ayuda a hacer ese diseño de forma ya no haciendo el código como hemos hecho aquí. Aquí todo es código, ¿no? Hemos hecho puro código. Bueno, ya se desconectó. Hacemos puro código, ¿no? En este caso con el Dreamweaver es muy similar a Java cuando hemos hecho los formularios. Teníamos los botones, era arrastrar y colocar. Y en sus propiedades podíamos colocar el color, el tamaño, el icono, la animación, todo eso. Entonces este es igual a algo muy similar. Me da todas las herramientas gráficas para hacer mi diseño más atractivo, ¿no? Y todo ese diseño ya atractivo simplemente tendría que subir al servidor, ¿no? A nuestro servidor. Esto está demorando. Aquí, ¿no? Todo ese diseño que voy a hacer ya con Dreamweaver, por ejemplo, ya una ventana más elegante, no algo así simple. Todo ese diseño que lo hago en Dreamweaver tendría que subirlo aquí, ¿no?
en vez de este index, sacarlo y poner el nuevo. Y con todas sus imágenes, si tiene imágenes, sus imágenes van a estar por aquí y todo eso, ¿no? ¿Listo? Entonces de esa manera funciona. Y traten de utilizar todas esas herramientas, no solo en esta materia, ¿no? A lo largo de su carrera, en otras materias también podrían ir aplicando temas de proyectos, ¿no? Hay muchas formas como aplicar. Y no necesariamente con un Arduino, ¿no? Podrían hacer esta parte de aquí nomás. Hacer toda una aplicación, pero que funcione solo en PHP y en una base de datos, no todo en internet. Ya se hace en una página web, de repente necesitan, o lo que hemos hecho la primera vez en Java, ¿no? Hacer alguna aplicación de acuerdo a su carrera, ¿no? Si alguien ha hecho el cálculo de, no sé, de pistones en un vehículo, entonces todo ese cálculo que lo haga en una página web y que tenga todo el tiempo aquí, ¿no? Entonces cualquier lugar, cualquier persona va a poder acceder a esa página web y va a poder resolver ese ejercicio, ¿no? Podría ser simplemente aquí. Y si quieren ir un poco más, le agregan su Arduino o una placa y empiezan a manipular objetos, ¿no? Entonces las posibilidades son muchas, ¿no? Hay muchas formas de aplicar todo esto. ¿Listo? Entonces no sé si tienen alguna otra duda más, algún comentario. Licenciado, buen día. Entonces, más o menos, bueno, respecto a mi carrera, estoy hablando de mi carrera, es básicamente sería esta la idea, ¿no? De lo que mayormente usan simuladores en internet, no leak. ¿De qué carrera es? Sí, usualmente es eso, ¿no? Cuando hacen algún simulador por internet, es justamente esto lo que se aplica. Hay un servidor donde está la página web y la base de datos, así la forma más sencilla, ¿no? Entonces, si hay algún simulador, es lo que nos conectamos aquí y empezamos a trabajar con la información, ¿no? Y es más, ¿no? Como ya han podido ver, como está en página web, no solo es un usuario el que se puede conectar, son varios usuarios. Si hay 100 personas, las 100 personas pueden entrar aquí y ver lo que pasa, ¿no? Entonces hay esas características. Obviamente aquí nos falta todavía un poco más. Estas páginas web, o en realidad cualquier sistema, lo que nos falta agregar es el tema de seguridad, para que no cualquier persona entre aquí. Si cualquier persona entra aquí, cualquier rato lo van a encender, lo van a apagar y puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí lo que falta es agregar el tema de seguridad. Por ejemplo, antes de entrar a esta ventana, y lo que ocurre con cualquier programa, ¿no? Siempre nos pide ingrese su contraseña para acceder al sistema. Entonces, lo mismo tendríamos que agregar aquí. Y no solo en esto. Para Arduino también podríamos hacer algo así. Antes de que funcione todo esto, que introduzca una contraseña, por ejemplo. Lo mismo en Java. Antes de que ejecute las ventanas, que introduzca una contraseña, por ejemplo. Entonces, esa parte de la seguridad no lo hemos hecho, pero también es necesario hacer. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario, alguna inquietud. Y por si acaso, ¿no? Por ejemplo, el sistema de notas en la facultad, donde ustedes pueden ver sus notas de toda la carrera, de cada una de sus materias, es igualito, es un sistema también. Si no me equivoco, es FTDC, CIE.UMSA, algo así es, ¿no? Entonces, ese sistemita está igualito que este. Ustedes ingresan sus datos, entran al sistema y en el sistema les devuelve sus notas, ¿no? Del primer semestre, del segundo semestre, de las materias. Y en realidad lo que está haciendo
es conectarse a una base de datos. Lo que está haciendo es, por ejemplo, hacer no insertar. Ustedes no pueden editar sus notas. Lo que ustedes pueden hacer es ver. Entonces lo que ustedes hacen al final es una consulta. Dicen quiero ver mis materias del primer semestre. Y les muestra sus materias del primer semestre y sus notas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese sistema que tenemos en la facultad es algo así, ¿no? Hay un servidor donde está la base de datos, donde está la página web, y ustedes pueden ingresar con su usuario, con su contraseña y todo eso, ¿no? Entonces también en esos casos se aplica, ¿no? En realidad en casi todo lado aplicamos esto. Bien, entonces solo nos quedaría, bueno, clases creo que ya no alcanzamos para avanzar más cosas. Solo nos quedaría los exámenes. El lunes empiezan con los exámenes del paralelo C. Les voy a enviar el enlace para que también puedan participar ustedes y ver qué tipo de trabajos han hecho ellos, ¿no? Entonces, en realidad serían los trabajos el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Entonces les voy a mandar los enlaces para los 4 días y para que ustedes puedan ver qué otro tipo de proyectos también han hecho sus compañeros. ¿Listo? Entonces, si no tienen más dudas, no tienen más consultas, nos vemos la siguiente semana. ¿Listo? Gracias.